noche les propongo que dialoguemos y conversemos en torno a lo que podamos recordar y podamos tener en mente sobre la reforma protestante que se afirma este fin de semana. El domingo es el día, ¿verdad?, de afirmación y celebración y conmemoración. Y de hecho vamos a tener a Manuel, reverendo Manuel Pérez, persona muy competente para dialogar sobre y predicar sobre ese evento. Pero pienso que nosotros podemos conversar un poco sobre algo que recordemos o que hayamos pensado sobre la reforma protestante, o podemos traer preguntas y entre todos tratar de contestarlas en torno a la reforma protestante. Quizás podemos pensar si todavía la reforma protestante tiene vigencia, qué ha pasado desde ese momento hasta el día de hoy con el protestantismo, con el mundo evangélico, qué nos preocupa de la religión cristiana, tanto protestante como católico romana, cuáles son la mirada que hacemos a la experiencia religiosa de nuestro tiempo desde el punto de vista del protestantismo y de aquellos movimientos que están al margen del protestantismo y cómo lo vemos desde nosotros, como es el pentecostalismo, como es el movimiento de las iglesias independientes, en Estados Unidos, como es el movimiento de los evangelicals. ¿Cómo me gustaría escuchar, primero que nada, las percepciones que a esta altura ustedes tienen de la reforma protestante y cómo ven el mundo del protestantismo y de la iglesia en este tiempo? Me gustaría escuchar reacciones de ustedes espontáneas sobre esa temática. Yo no puedo levantar la mano, así que tengo que hablar, porque como no me ven, Adelante. Sí, Adelante. yo cuando oigo reforma protestante lo que pienso es en Martín Lutero y sí. sus famosas tesis. Y también pienso que Martín Lutero posiblemente no quería hacer ninguna división, sino que lo que quería era que la iglesia pues tomara otro camino, un camino más hacia el Señor y menos de muchas cosas económicas que estaban pasando también. Y cuando hablo de eso, recuerdo del libro de Mi iglesia duerme. No sé si alguien se acuerda. Mi iglesia duerme. Sí. Que básicamente también es la misma cosa. O sea, mi iglesia duerme porque se ha alejado de los conceptos de Dios y ha ido buscando otras fuentes. Pues a veces yo pienso pues en el purgatorio, tienen que prender velas y dar ofrendas para sacarlo. O sea, que todas esas cosas, a pesar de la reforma de Martín Lutero, pues han seguido. Y en mi iglesia duerme, pues se traen todos esos conceptos que básicamente son las mismas críticas que hizo Martín Lutero. Muy bien. La iglesia, pues ha seguido igual. Y yo veo perdóname, que también hay unos conceptos que es por conveniencia, o no sé si por conveniencia, pero por uno conformarse, vamos a poner vamos a pagar porque está en el purgatorio para que salga nuestro familiar, para sacarlo del purgatorio y que vaya entonces a morar con el Señor. Es una forma del ser humano sentirse complacido de que los pecados de esa persona pueden ser borrados con lo que yo haga para que pueda ir al cielo. Y yo encuentro que hay mucha cuestión emocional en ese concepto de purgatorio y de pagar también.
Sí. No sé ustedes qué piensan. No, estoy escuchando y sí es parte de lo que históricamente se ha hablado en torno a la reforma, ¿cierto? Históricamente pues se ha planteado ese tipo de comentario, observación y obviamente lo relacionamos con Martín Lutero y las 95 tesis que se colocaron allí en la puerta del templo en ah, se me, se me fue el nombre, Will um, No te preocupes, que es un trabalengua. Wittenberg en Alemania. Pero sí, quiero seguir escuchando sus percepciones, con qué lo vinculan el asunto. Veo que tú estás diciendo que desde el punto de vista católico se perpetúa todavía parte de eso, aunque con ciertas modificaciones y variantes, ¿verdad? Pero yo te Eh, voy a decir, perdóname, yo que ahora estoy tanto, bueno, pues por mi trabajo, no ajá, creo no creo que hayan habido muchas variantes. No sí, creo. sí, Porque sí, por lo que yo escucho, por lo que se le enseña a los estudiantes en la clase de religión, no sí, creo que haya tantas cosas diferentes a lo que era hace montones de años atrás. Al sí. contrario, lo Ah, veo mucho más arraigado en la wow, cuestión de las imágenes. Todo eso ah, está mucho más arraigado. wow. Porque es un buen punto. ¿Me acuerdas ese punto? Y quiero comentar algo sobre eso. Pero pues me gustaría escuchar a Ivonne, a Blanca, lo que ustedes recuerden o que ustedes piensen con lo que pueda estar en su mente sobre esto de la reforma protestante y su efecto hasta el día de hoy, ¿verdad? Cómo se ve, cómo ustedes lo perciben. Voy a dejar a Blanca primero. Blanca, qué tú dirías de el micrófono, Blanca? Ella es tan bella, ella es tan linda. Fíjense, yo con esto de la reforma protestante, pues sé que hubo una inquietud, ¿verdad? Por parte de Martín Lutero, pero también, aparte de la Iglesia Católica, veo como, ¿verdad? Los protestantes también han hecho unos cambios en donde se habla de la prosperidad, donde tú tienes que llevar, te llaman un llamado, una predicación y la gente corre a depositar las ofrendas allí en el altar porque entienden, yo lo veo como una misma forma de estar comprando la bendición o lo que el Señor le pueda dar. No veo ninguna diferencia. Y es más, me duele. Me duele porque digo, Dios mío, cómo se han convertido en megas iglesias mercaderes. Eh, muy sincera esa opinión, muy descriptiva de este tiempo, ciertamente. Ahora te toca a ti, Ivonne. Ahora va Ivonne Delgado. No, La ahí, que ahí le voy a meter de mira, clarita y de blanca. mira, Tan bella. Pues, pues como mami, pues dice reforma protestante y me acuerdo de Martín Lutero. O sea, eso es así. Que para ser honesta, no sé lo que decían las 95 tesis, hay que ser bien honesta aquí, no sé lo que decían las 95 tesis. Poco a poco uno coge de cada predicación, de cuando llegamos a esta época, pero entiendo que fue pues cambiar lo que se hacía, una modificación a lo que se hacía y pues lo que se hacía predominantemente entiendo que en aquel momento pues era la Iglesia Católica y todos estos protocolos y procesos ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero estoy bien de acuerdo con lo que dice Blanca, que las cosas han cambiado en los dos lados. Yo acá que estoy en un sitio, aquí se ve mucho, en Puerto Rico, aunque ser honesto, es más pequeño, pues uno no ve tantas cosas y si sale a una iglesia grandota, pues ya todo el mundo se entera de esta y esa es la que quemamos y esa es la que miramos y señalamos. Pero acá, que hay tantas y tantas y tantas y tantas y tantas, hay cosas que chocan. Por ejemplo,
Yo entiendo que yo voy a la iglesia para oír la palabra de Dios y la predicación de Dios, no importa cuántos años tenga el pastor que está al frente allí. Para decirle una cosa bien sincera, el otro día me estaba comentando una amiga que en una iglesia grandísima que hay aquí cerca, protestante, la junta se reunió y le dijo al pastor que se tiene que ir. Lo sacaron porque está muy mayor. La iglesia donde yo estoy asistiendo, el pastor, aquí le llaman pastor, lo que en Puerto Rico le llamamos como diáconos y eso, pues aquí está el pastor grande y los otros pastores, que son como que los que dirigen cada comité o algo así, le llaman pastor fulano, pastor fulano. Pues cada pastorcito de eso se enojó con el pastor y ahora montaron sus propias iglesias. Entonces yo digo, ¿dónde está el proceso? Porque para mí un pastor es una persona que tiene que ser responsable, que tiene que haber estudiado, que tiene que saber lo que me está hablando, no cualquiera que agarre la Biblia y la interprete como quiera interpretarla, porque esto ya lo me dije anteriormente, que la gente empieza a interpretarlo según la conveniencia, y lógicamente. Entonces cuando salimos de la iglesia, fuimos a comer, y cuando llegamos a comer, llegó ese pastor, el otro, el que montó su... Entonces le dicen a Omar, pues mira, ya vamos a cumplir un año, aquí está la tarjetita para que vayas a visitarnos. Omar abrió los ojos así de grande y yo también. Y nosotros, gracias, gracias, porque ¿qué le va a decir uno? Pero entonces tú te pones a pensar, en mi mente, que tú cogiste un seminario, porque para mí, para ser pastor, tú tienes que coger una educación formal, en mi mente, no sé, ¿verdad? A lo mejor soy muy clásica, pero los cambios que han habido, pues algunos no son tan para bien, ¿verdad? Porque si por lo menos los curas, hay que ser honestos, los curas van a ser curas y toda su vida son para ser curas y se preparan y todo eso. En ese lado tengo que darle un punto a favor allá, porque hay una preparación requerida para poder tener una iglesia en la iglesia católica. En la iglesia protestante el problema es que ahora cualquiera se para y dice aquí en la marquesina de mi casa, yo no estoy diciendo que a lo mejor Dios le ha hecho un llamado, yo no estoy diciendo que eso no pueda ocurrir, si Dios quizá, pero yo entiendo que Dios le hace un llamado, pero un llamado ordenado, que significa no invente tú, y esto es lo que me parece a mí que la Biblia dice, porque ahí es que se desprestigia lo que una iglesia dice. O sea, cuando dice yo soy bautista, y dice, tú eres la bautista de lo de la iglesia, de la marquesina, pero si tú tienes un pastor que ha estudiado, aunque esté en la marquesina, ok. Pero si es una persona que se levantó porque Dios me llamó, ok, pero Dios te llamó para tú hablarle al pueblo, pero de una manera ordenada, de una manera preparada, no lo que te parezca a ti. Entonces, esos cambios, cogí un poquito de lo que Blanca mencionó sobre los cambios, es lo que yo entiendo que no es solamente la Reforma Protestante, sí estaba reclamando quizás unos cambios a la iglesia predominante en el momento de esto debe cambiar y debemos dejarlo llevar por la Biblia, pero entonces nosotros mismos estamos dañando lo que se había promovido en un momento dado. Muy interesantes las observaciones de ustedes, definitivamente. Yo tengo un enfoque un poco diferente, o sea, es consono con el que ustedes ven, diferente en el sentido de como mucha gente, o como generalmente la gente se acerca a la reforma, y en referencia sobre todo a Martín Lutero y las 95 tesis en Wittenberg. Y entonces voy a hacer algunos comentarios. Uno es que para mí la reforma era una reacción de conflicto puramente religioso, pero la reforma es el resultado natural de un cambio de época, de un cambio de tiempo. La reforma es hija de su tiempo, es el resultado de que la manera en que la Iglesia Católica comunicaba el cristianismo ya para ese momento, siglo XVI,
esa idea de cómo explicar la revelación de Dios, la Biblia y todo lo concerniente a la estructura y a la experiencia religiosa, ya no cumplía su cometido, no servía, vamos a ponerlo así, un lenguaje más directo. Ese cristianismo ya no servía, ya no cabía en el mundo moderno, que estaba naciendo o estaba ya gestándose fuertemente en el siglo XVI, que es cuando ocurre la Reforma Protestante en 1517. 1516 creo que era, 17. Y el mundo moderno que estaba gestándose ya no admitía, no podía comprender la realidad en las formas y maneras que la Iglesia católica romana quería explicar y mantenía la explicación de la realidad, ¿verdad? Por la indulgencia, por comprar el purgatorio y pasar al paraíso, por su doctrina, por sus ideas, que ya no le servían para subsistir en el mundo moderno. Era una iglesia que estaba ya arcaica y rezagada. Y entonces, ese siglo XVI, me imagino que ustedes, si yo digo la palabra Miguel de Cervantes, le es familiar, ¿verdad? Si digo el nombre, si digo el nombre Magallanes, le es familiar. Si digo el nombre Copérnico, le es familiar. Si digo el nombre Descartes, Nicolás Maquiavelo, si digo el nombre, ¿quién más? Esos grandes pintores de la época, grandes filósofos, Galileo, son nombres familiares para ustedes. Pues en ese mundo donde estaba consolidándose el mundo moderno, ya hablarle de purgatorio, hablarle de infierno y diablo y bruja y brujo, y hablarle de hechizo y hablarle de que el Papa era la autoridad suprema, porque la reforma en cierta manera es una lucha de poder, surge dentro de una lucha de poder. El poder del mundo moderno frente al poder de la Iglesia Católica Romana. Y la reforma es hija de esa lucha de poder dentro de un contexto religioso. Y entonces, Lutero es hijo de su época, es un agente natural de su época, porque ya era el mundo, su mundo, no podía trabajar con los principios, los estilos y las maneras de la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? En aquel tiempo de que se compraba indulgencia para liberar a alguien del infierno o moverlo del purgatorio al cielo, al paraíso, porque el papado no era que necesitara fe, sino que necesitaba era dinero, porque quería hacer unas grandes construcciones y unas grandes edificaciones. Además que el papado tenía que mantener un ejército y todo un cuerpo diplomático, y habían cosas materiales, ¿no? La reforma entonces surge como respuesta a eso, como respuesta a la falta de liderazgo y de actualización de la Iglesia Católica Romana, y por otro lado como una respuesta a crear un mundo de fe que pudiera ser comprensible, aceptable
para ese mundo moderno que estaba consolidándose. Espero que hasta ahí me sigan. Entonces, realmente no era tanto una lucha religiosa, sino que era un conflicto de épocas, de eras. Y en el medio de todo eso era una lucha de poder. Ahí está el rey Carlos Enrique VIII, donde se crea entonces Iglesia Independiente, la Iglesia de Inglaterra, donde sale luego los presbiterianos, los anglicanos, y entonces todo ese cambio político social va acelerando el mundo de la reforma. La reforma entonces, como lo que hace, a mi juicio, un poco, y bueno, usted me comprende que yo soy crítico, la reforma tomó un camino para mí desacertado, diciendo vamos a rescatar el cristianismo antiguo. Y ese cristianismo antiguo lo resume la reforma, lo que se llaman las 5 solas. ¿Qué es eso, verdad? La reforma, entonces, esos 5 pilares son que la Biblia solamente la Biblia es la autoridad, criterio de fe. Solamente Cristo es Salvador. Solamente nos salvamos por la fe. Solo la gracia, es decir, no las obras, solo por la gracia alcanzamos salvación. Y solo gracia, solo Cristo, y solo la gloria para Dios. Sobre todo esa última era muy importante, porque hasta ese momento el Papa era la autoridad, y aquí en los estados tenían que rendirle pleitesía y gloria. Y esas afirmaciones eran afirmaciones, en cierta manera, políticamente creadas, porque a decir solo la gloria para Dios, obviamente eso iba dirigido a desautorizar el Papa a buscar su gloria como el enviado absoluto de Dios a la tierra, ¿verdad? Solo Cristo, pues obviamente también era una respuesta al papado, desautorizar el papado, quitarle al papado el poder y decirle, ya no tienes poder porque la reforma está diciendo solo Cristo. Solo la gloria para Dios, por lo tanto la gloria no es para el Papa ni para la Iglesia Católica. Solo la Biblia es la autoridad. Ya entonces la encíclica y la ley episcopal de la Iglesia Católica no era ley ya, no era válida, porque la Biblia se convierte entonces en solo el criterio de fe. Solo la gracia, pues obviamente ya eso es un golpe a la utilización que hacía la Iglesia Católica de las obras, de las buenas obras, como modo de alcanzar salvación y simpatía. Y las buenas obras, obviamente dentro de esa estructura católica, tenía que ver con algo que ya en cierta manera ustedes han mencionado, las ofrendas. Y todos también solo la gloria para Dios y solo la fe salva. Ya entonces pues no es necesario las imágenes ni los rezos a las imágenes para poder alcanzar salvación. Pero en el fondo todo eso, esas 5 solas, realmente era una lucha para quitarle poder al papado, obviamente, y tratar de llevar la iglesia a un nuevo modelo. Ahora, ¿cuál es el problema de mi juicio? Y es que la reforma quiso volver atrás, quiso volver al cristianismo antiguo, originario, a la vieja guardia, vamos a ponerlo así, a los viejos, a los primeros postulados, a los antiguos postulados. Y entonces parece ser que ahí cometió un error, porque el momento del siglo XVI adelante, lo que se necesitaba era una iglesia
que pudiera hablar en un idioma, pudiera funcionar de una manera que pudiera interactuar con los Galileos de aquel momento, con los Copérnicos de aquel momento, con los Cervantes de aquel momento, con los Magallanes de aquel momento, con los grandes descubrimientos de aquel momento, con todo ese mundo nuevo basado en la investigación, en la ciencia, en la razón, en el estudio. Entonces la reforma que hizo es como ir atrás. Y yo pienso que necesitaba ir adelante, ¿verdad? Crear un cristianismo o fomentar un cristianismo que pudiera dialogar con ese mundo moderno de forma efectiva, de forma creativa, pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Como resultado de eso, de centrarse en esas antiguas doctrinas, pues sucede lo que tenemos hoy. Un cristianismo fragmentado. Se empezó a fragmentar porque giró alrededor de las doctrinas, de las creencias. Y en eso prácticamente fue como una redecoración de la Iglesia Católica con un vestido un poco diferente. Porque a la larga lo que sucedió fue la creación de múltiples grupos religiosos que son los con los que conocemos hoy nosotros como denominaciones. Y ahí surgió Calvino y Juan Wesley y Zwinglio y otros más que no recuerdo, Jonathan a Dorian Johnson en Estados Unidos, por los bautistas y otros movimientos. Y entonces fue un protestantismo fragmentado hasta el día de hoy, donde vemos múltiples denominaciones, cada una postulando ideas particulares para justificar su existencia, ¿verdad? Y por eso hay bautistas, metodistas, episcopales, luteranos, presbiterianos, wesleyanos, menonitas. Y si ustedes van dentro de una de ellas, de cualquiera de ellas, van a encontrar bautistas, adventistas, bautistas del sur, bautistas del norte, bautistas adventistas, bautistas conservadores, bautistas afroamericanos, bautistas reaccionarios, bautistas, de todo tipo de bautistas, ¿verdad? Que pueden buscar eso en internet, las múltiples bautistas del norte que somos nosotros. Y vamos a ver que es un protestantismo fragmentado donde en última instancia el haber vuelto hacia tratar de rescatar o traer aquel cristianismo originario y incorporarlo a un mundo moderno, pues obviamente ahí creó una situación difícil. Y entonces, imagine usted un mundo dominado por la razón, queriendo imponer la fe originaria. Pues obviamente la salida fue la iglesia por un lado y la cultura por otro lado. Y por lo tanto, la iglesia vino a ser un fin en sí mismo. Y por eso que dice Blanca, ¿verdad? Y lo que dice Ivonne, o que dice Lalita, la iglesia vino a ser un fin en sí misma. Por eso es importante la riqueza, por eso las iglesias protestantes empezaron también a hacer sus catedrales, sus templos, sus seminarios, su estructura, sus centros de gestión, Valley Forge, y cada iglesia hacer su centro de operaciones, que cuesta millones de dólares hacerlo y mantenerlo, sus estructuras. Cada iglesia empezó a hacer sus dogmas, su ortodoxia. Y entonces, en lugar de ser una iglesia que respondiese al mundo moderno, uniéndolo y dándole sentido y orientándole, pues vinieron a ser nichos aparte donde se cuidan creencias
milenaria, pero que no logran aterrizar efectivamente en el mundo. Y aterriza en sí misma. Y por eso hay que hacer mega iglesia, por eso hay que los pastores viajan en aviones privados, por eso se crean nomenclaturas, se crean estructuras utilitaristas, ¿verdad? Donde es más importante que las ofrendas no sean ofrendas en dinero, en menudo, sino en cheques, en giros, en grandes aportaciones, y donde la imagen es más importante que la solidaridad y el amor. Así que el protestantismo o la reforma protestante, a mi juicio, perdió su efecto. No logró su intención o su realidad, no tomó el camino, a mi juicio. Yo sé que hay mucha gente que disiente de mí y piensa diferente a mí, yo sé, pero así lo veo, fue la reforma, en cierto que dice la lista, Lutero no intentaba en cierta manera crear otra iglesia, pero ese fue el efecto, porque en lugar de responder a los retos del momento, lo que hicieron fue ir más atrás de donde estaba la Iglesia Católica, entonces ponerse más conservador, más reduccionista en su idea, y no podía esa iglesia dialogar efectivamente. Hubo teólogos que trataron de dialogar con ellos, como fue Calvino y otros teólogos, Wesley y se me olvida Calvino, Wesley y Zwinglo y otros teólogos menonitas y bautistas, pero entonces en lugar, cada cual quiso levantar una parcela religiosa de doctrina aparte, y hasta el día de hoy eso se perpetúa. Y el cambio que ha habido actualmente, para cerrar un poco mi parte hasta ahora, pues eso generó en el siglo XIX la iglesia pentecostal, pues surge como una reacción de frustración con las iglesias protestantes. En el siglo XX, siglo XXI, surge todo ese movimiento de mega iglesias independientes, como una protesta contra la iglesia pentecostal, contra la iglesia católica, contra la iglesia protestante. Y por eso vemos allá en Gon y demás, cuando vamos a Estados Unidos, esas mega iglesias independientes, en la cual lo importante no es qué tú crees, sino ser parte de. Olvídate que tú crees lo que tú creas. Crees en Jesucristo, eso es lo único que te esperan de ti. Crees en Jesucristo. Olvídate de las ordenanzas bautistas, de las confesiones metodistas, de los sacramentos presbiterianos y de todas esas cosas, porque esas iglesias independientes, mega iglesias, no están buscando gente que crea en esto, crea en aquello, sino gente simplemente cree en Cristo para adelante y se acabó. Bueno, di más o menos una pequeña reflexión. Ivonne, me pides la palabra. Sí, es que me acordó ahora cuando yo fui a esa iglesia que le dije que la Junta removió al pastor. Es una iglesia independiente, entiendo que es una iglesia independiente, es una iglesia enorme, pero yo fui, ellos tienen un colegio y es el único colegio cristiano que había en esta área, así que yo fui a orientarme. Y la muchacha que fue conmigo para ver para su hija, ella no es católica, pero sigue más o menos la iglesia católica. Y ella pregunta, ¿cuál es el requisito para que mis hijos puedan venir a esta escuela en términos religiosos? Y dice, que crean en Jesucristo. Eso fue todo. No era más nada. Y entonces yo dentro de mí decía, ok, pero ¿sabes? Tratando yo de pensar que si tú estás promoviendo una religión, una línea religiosa, tienes que tener un poquito más de formación, o explicar. Van a hacer unos cultos aquí y ya.
¿sabes? Pero tú estás hablando de unos padres que van a poner a sus hijos en esa escuela y le estás diciendo que lo único que quieren es que creas en Dios y se acabó. Y yo, como que era confuso para mí que no hubiera más detalles, que su conversación no fuera alineada a esto es lo que queremos, esto es nuestra base, esto es lo que se le va a inculcar a sus niños, porque en esto es lo que se basa esta escuela que está alineada a esta iglesia. O sea, para mí fue como bien confuso la poca información, porque el propósito de mi visita debía haber sido para ellos, no solamente coger los chavos, ¿verdad? Porque eran bien caras. Debería ser la oportunidad de promover, ¿verdad? La vida cristiana, el alineamiento, que miren, no importa, pero puede visitar nuestra iglesia. Como que la oportunidad se desaprovechó simplemente con su contestación de creer en Dios y ya. Porque para mí debía haber sido un poco más. Bueno, Ivonne, el punto es, y eso se está discutiendo mucho en el mundo de la teología hoy en día. Bueno, no en el mundo, en parte, en una parte particular del mundo de pensamiento cristiano, se está planteando mucho de que necesitamos remirar todo eso que hemos planteado por siglos. ¿Qué es el cristiano? ¿Cuál es la base del cristianismo? ¿Cuál es el sentido del cristianismo? Y hoy en día se está hablando mucho en ciertos sectores del pensamiento cristiano de una iglesia post-denominacional. No es la idea de iglesia independiente o mega iglesia, esa no es la idea, ni es la idea de un cristianismo corporativo, ¿verdad? Porque el cristianismo de nuestro tiempo, protestante mayormente, claro, eso se explica por los países en que el protestantismo fue formado y creció y floreció, pues son países mayormente de un corte económico, corporativo, financiero, de riqueza. Y eso, mire, la religión es la religión, pero es influenciada por la cultura y por los poderes de esa cultura. Y el cristianismo no hay que quitarle que protestante surgió en un mundo blanco rico, corporativo, financiero. Y por lo tanto, lo que se está planteando es que necesitamos una iglesia postdenominacional, pero no corporativa ni centrada en lo financiero, sino en una lectura fundada en Cristo, en Jesús de Nazaret, como aspecto central de la fe, y que su predicación del reino sea el centro de su experiencia de vida de iglesia o de comunidad de fe. Y se está hablando mucho de que, claro, las iglesias independientes tienden a acercarse a eso. Por eso la respuesta no fue, pues bueno, tienes que creer en la confesión tal, tienes que creer en las ordenanzas bautistas o en la confesión de Balmes o en tal o cual en sacramento, porque ese cristianismo de iglesia independiente no está centrado en cuerpo de doctrina, sino creer en Cristo. Ahora, claro, el problema con ese sector es que es un sector que funciona más como una corporación financiera, como una institución de lucro, que como una comunidad de fe. Y por eso los líderes en general están bien comprometidos con la ideología
y con la estructura económica y financiera que prevalece, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia exitosa es la iglesia que es rica, que es próspera, que es exitosa en sentido financiero, que es una corporación, que es un banco realmente, funciona como un banco y por lo tanto el liderazgo pastoral pues son ejecutivos y por eso la idea no es una comunidad de fe basada en la justicia y el amor, que es lo que el nuevo pensamiento cristiano está mirando, está planteando. Si la reforma no logró lo que tenía que lograr, si las denominaciones lo que han hecho es perpetuar ideas que no hacen mucho sentido hoy en día, si las iglesias independientes lo que están es por la mega iglesia como una corporación bancaria, entonces la salida es promover un cristianismo que se salga, que trascienda, que modifique todo esto que se llaman las denominaciones y vaya creando una comunidad ecuménica, una comunidad recíproca, donde lo importante no van a ser las creencias que cada cual tiene, sino una convergencia en lo que es fundamental. En el reino de Dios, por ejemplo, en la solidaridad, por ejemplo, en la búsqueda de la paz, en aquellas cosas que Jesús promovió, que están en los evangelios fundamentalmente. Fíjense ustedes que en general las iglesias protestantes se alían mucho con la teología de Pablo. Son paulinas y poco evangélicas, poco en términos de... Nosotros somos evangélicos, pero realmente los evangelios no son nuestro centro, son las cartas paulinas, los principios paulinos, las ideas de Pablo. Y los evangelios pues no giran mucho alrededor de las iglesias protestantes. Así que la reforma yo diría que, intentó llevar el cristianismo adelante. A mi juicio no lo logró por lo que veo. Las iglesias protestantes en el mundo están en crisis todas. Crisis de participación y crisis de enfoque. Y entonces necesitamos trabajar un nuevo cristianismo, una nueva manera de que los cristianos nos organicemos y una nueva manera en cómo comunicamos el mensaje de Cristo al mundo. Que no sea a través de doctrinas, que no sea a través de ideas rígidas religiosas, sino de una acción más solidaria, empática, afectiva, amorosa, amistosa. Bueno, más o menos por ahí es que son los pies forzados que dejo, pero quiero reacciones. Tenemos tiempo para reaccionar. Deja ver, sí, tenemos tiempo. No sé si, ¿verdad? Si quieran reaccionar a lo que ha dicho. Pues yo le agradezco, ¿verdad?, que haga el resumen del contexto de dónde fue creado, porque volvemos a lo mismo que habíamos hablado anteriormente. Si no sé las razones de por qué se creó, pues pierde uno la noción del raciocinio de por qué se hizo y de qué es. Así que pues me gustó esa parte porque no la conocía. Muy bien. Blanca, Lalita, ¿alguna reacción? Sí, por lo menos cuando comparamos la iglesia protestante, como bien has dicho, se ha ido proliferando como si fueran kioscos aparte. Sí. Y aunque fundamentalmente es la creencia en Dios, vemos que son tantas cosas superficiales las que nos separan. Exacto. Cosas que realmente no tienen importancia, las que nos separan de una y otra. Y entonces muchas veces las iglesias están por estatus. Hay unas iglesias que tienen unos estatus y otras iglesias que son como de la gente humilde. Ajá. Y eso pues crea una división bien marcada.
Y ahorita yo te dije que no creía que la Iglesia Católica en términos de que haya habido muchos cambios, porque yo voy a todas las misas y cuando miro es exactamente las mismas misas que cuando yo era niña iba a la Iglesia Católica. Y fíjate, dentro de todas esas situaciones, como dijo Ivonne, ellos se han mantenido unidos. No puedes montar una iglesia católica por aquí porque yo soy un líder y quiero montar una iglesia católica. La iglesia católica que tenemos nosotros, que vemos en Latinoamérica, es una iglesia mayormente de corte español, y eso tiene su efecto. Si uno va a Estados Unidos, la iglesia católica compleja como la de acá, pero tiene otra perspectiva, tiene otra visión, tiene otra dirección. Las iglesias en Puerto Rico, pues fue el catolicismo que llega a Puerto Rico, un catolicismo bastante reaccionario, conservador, y a Latinoamérica. Y todavía hay rasgos de ese conservadurismo y esa reacción, y por eso es muy mariano, es muy, muy poco, digamos, abierto, aunque ha ido poco a poco abriéndose. Ahora, la Iglesia Católica en este momento también tiene sus grandes conflictos, sus grandes divisiones, aunque están unidos bajo un papado, pero el Papa Francisco, si tú notas, ha tenido que hacer grandes esfuerzos para que esa iglesia pueda estar lo más unida posible, porque en este momento hay mucho conflicto y por eso fue que llamó a este sínodo, porque llamó a los cardenales y a los obispos a un sínodo, porque el Papa lo llama porque ve que la Iglesia Católica tiene muchos conflictos en su interior, tiene muchas crisis en su interior y necesitaba un sínodo para que esa gente se pongan a dialogar a ver si encuentran puntos en común y pueden reconciliarse. Y eso se nota en los esfuerzos del papado actual, Francisco, su encíclica, sus escritos, sus discursos. Y ahora mismo, en estas 2 últimas semanas que yo mencioné en la iglesia, empezó un nuevo sínodo, que no es otra cosa que una reunión permanente a lo largo de años de los líderes de la Iglesia Católica para tratar de afinar sus conflictos y solucionar sus grandes dificultades. Que no se ven a la luz del día, pero están ahí cada día más. Y eso se vio en Estados Unidos en la última elección, como la Iglesia Católica se dividió. Se dividió en términos de criterio y de movimiento, pero es la Iglesia Católica, pero ya no es la misma Iglesia Católica de Estados Unidos y en el mundo. Hay mucha divergencia. Y la divergencia sí no es mala, pero si no hay buena voluntad, entonces es otra cosa. Y quisiera que hablaran un momentito de la iglesia anglicana. La anglicana es la que es bien similar a la católica. Exacto. Esa fue la que el rey hizo unos cambios para poderse casar con otra. Enrique VIII, sí. Lo que sucede es que lo vemos, fíjate que lo que nos llega a nosotros que es que el rey se separa, busca separarse de la Iglesia Católica para poderse casar con una segunda esposa. Pero eso es un fronte, Lalita. Lo que pasa es que las historias nos llegan de una forma light. Realmente el punto estaba en que Inglaterra quería ser lo suficientemente independiente para usar sus riquezas para sí, para no tener que enviarle dinero al papado y para quitarse al Papa y la Iglesia Católica de encima financieramente, políticamente liberarse de ellos y convertirse en un reino independiente. ¿Por qué? Porque estábamos en el mundo moderno.
es el momento en que nacen los estados, la burguesía, es el momento en que inicia un nuevo modelo político en el mundo, y ese nuevo modelo político no soportaba ya que fuera el papado, el papa el que mandara en el mundo. No soportaba. Lo que salvó en parte la Iglesia Católica un poco fue el descubrimiento de América. Pero Enrique VIII no es porque quería volverse a casar. Eso es como un fronte que la historia nos llega. Pero una pregunta. Es porque necesitaba poner a Inglaterra en su sitial, porque suficientemente poderosa, no necesitaba del Papa ni necesitaba mantenerlo. Y quería tener el poder. El mundo moderno es el mundo donde se divide el poder. Y por eso surgen todos esos grandes reinos, van rompiendo con el papado. Exacto, pero su estructura religiosa básicamente es como la católica. Sí, sí. Cambia un poco el Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Eso se lo añadió Enrique VIII al Padre Nuestro, para decir, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria de Jesús, no del Papa. La Iglesia tiene un poder moral, pero que detrás de todo eso está la cuestión económica también, el poder económico. Claro, claro. Pues seguro, porque Inglaterra necesitaba mantener su poder económico. Bueno, se nos fue Blanquita ya. Sí, pues debo decirle que Blanquita cuando entró, que lo estaba viendo yo, tiene un dolor de cabeza horrible. Bendito sea el Señor, no lo de estos que te cogen el hombro, te siguen por el cuello y se te meten por debajo del cráneo. Muchacha. Y la pobre estaba que no podía con el dolor de cabeza. Luego yo le escribo y la llamo. Pues podemos cerrar entonces, Lali. Gracias por el diálogo, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Valdría la pena continuar con ese tema porque, como dice Ivonne, a veces creemos, pero realmente como que estamos desconectados porque creemos, porque llegamos nosotros a ser los que somos. Pues podemos negociarlo. El próximo estudio el jueves dar una continuación a se puede anunciar y después seguimos con hermenéutica. Sí, porque verdaderamente, pues a veces la gente nos pregunta, y vos lo he dicho varias veces, y uno, ajá, sí, ajá. ¿Y por qué ustedes los católicos somos uno y ustedes son tantos? Sí. Los hermanos separados son tantos. Hermanos quiere decir que no hay una unión entre ustedes. Sí, todavía hay quien habla así de los católicos. Se quedaron en el siglo XV. Están más locos. Pero verdaderamente, pues como te decía, por lo menos en su rito, en lo que ellos creen, cómo lo hacen todo, por lo menos ¿verdad? Quizás en Puerto Rico, como tú dices, en América Latina. Y en Estados Unidos tiene que haber mucho, porque acuérdate que de México y de Sudamérica van muchos para Estados Unidos y todos ellos son católicos. Sí, y que fundamentalmente la iglesia que predominaba es la iglesia evangélica, no la católica. La católica se va llenando de toda esta gente de América Latina que va llegando allá. Exacto. Con su forma de creer, con sus vírgenes, la morenita y todas esas. Sí, ahí es. Y la influencia de México. Así que sí, hay de qué hablar. Pues bueno, pues vamos a cantar un corito y después hacer la oración de despedida. ¿Está bien? Ok, perfecto. Porque solamente Dios hace al hombre feliz, independientemente de todas las situaciones y de todas las divisiones que haya. Solamente Dios hace al hombre feliz. Amén. Correcto. A ver si nos acordamos de este coro. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Canten una vez más coro. Solo Dios hace al hombre feliz.
Gracias, Señor, por este momento, por esta experiencia de reflexión, de diálogo, de conversación, de adoración, por los cánticos, por las lecturas, por las oraciones. Y ahora que el amor de Dios, nuestro Creador, la gracia de Cristo, el consuelo y la inspiración de su Espíritu sea con todos nosotros por siempre jamás. Amén.